Hoy lo que quería hacer es ofrecer algunas reflexiones, algunas ideas en torno a estas preocupaciones que algunos papás y mamás habéis compartido respecto a ciertos cambios de conducta que se han dado en vuestros hijos. Es evidente, yo creo que para todos, que esta situación también les afecta a ella y a ellos y también ha cambiado ciertas cosas de su vida. Quizás para los más peques entre 0 y 2 años, que lo que más necesitan en este momento, que es casi la presencia de sus cuidadores, de su papá, de su mamá, pues no es tan notable, aunque ellos también sienten a través de nosotros cómo el mundo ha cambiado, porque también nosotros vamos experimentando cambios emocionales que para ellos son evidentes, ¿no? Quizás para los que están por encima de 2, 3 años, pues empiezan a aparecer otros factores que son más evidentes en su mundo, ¿no? Que son cambios más evidentes para ellos, por ejemplo, que ya no ven a sus compañeritos del jardín, que no pueden ver a su profe, que no ven a sus familiares, ¿no? Aunque pueden contactarse con los familiares con videollamadas, pero a los compañeritos está costando más hacer ese contacto con las profes, ¿no? Pues esas cosas han cambiado para ellos, lo mismo que las salidas al parque o a la calle o a hacer cosas, que también les ponen en evidencia que algo ha cambiado en el contexto. Puede haber otras conductas también que aparecen, ¿no? Como contaba una mamá el otro día, pues que su hijo lloraba mucho más ahora que antes, en cuanto le decían cualquier cosa se ponía a llorar, o otra mamá que decía que su hijo no quería comer a las horas que antes comía y le costaba más comer. Pues como esas otras muchas, de repente tienen problemas para dormir, o de repente se vuelven a hacer pis, o de repente no quieren seguir las indicaciones que les damos o les que dimos o ciertas rutinas que antes seguían sin ninguna dificultad o entran en berrinches o en pataletas con más frecuencia, pues todo esto son formas que ellos tienen de mostrar que no están tan tranquilos de alguna forma, ¿no? Que algo les desequilibra, que algo les inquieta. Como digo, para los más pequeños quizás se note menos, para los mayores se va notando de diferente, para los que son un poco mayores, entre 2 y 6, pues se va notando en estas pequeñas cosas. Tampoco tienen la capacidad todavía de poder analizar qué es lo que están sintiendo respecto a lo que sucede alrededor. Los padres tratan de transmitirles seguramente tranquilidad y que todo está bien, pero no es cierto del todo. Y entonces eso lo perciben los adultos en su propio equilibrio emocional, y los niños, que son unos grandes lectores de sus cuidadores y de sus papás y mamás, pues lo perciben perfectamente y dicen, uy, aquí algo no va como siempre, además, como digo, de los propios cambios que ya de por sí se están dando en su mundo. Cuando pensamos un poco en las cosas que a los seres humanos nos ayudan a regularnos, a estar tranquilos, yo voy a hablar de 3 elementos para que los podamos entender y entender desde la perspectiva de sus hijos y de sus hijas, ¿no? El primero de ellos es el contexto. Los contextos seguros y predecibles nos dan seguridad, nos hacen sentir que las cosas van bien, ¿no? Entonces, cuando todo está tranquilo a nuestro alrededor, las cosas suceden como esperamos, la vida va como sabemos o como creemos que tiene que ir, pues estamos tranquilos y percibimos esa seguridad del entorno y no estamos en alerta. Sin embargo, cuando sucede un pequeño cambio en nuestro contexto, automáticamente nos ponemos nerviosos, entramos en alerta e indagamos qué es lo que está pasando y qué podemos hacer. Si pensamos en el contexto actual, no cabe ninguna duda de que estamos en un contexto que de seguridad y certeza y de predicción, ¿no? De estabilidad tiene muy poco. Es más, tenemos una incertidumbre delante tremenda, y estamos todos pues conmovidos con esta situación y en estado de alerta. Todos los adultos estamos en estado de alerta, todos estamos mirando hacia adelante como diciendo, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué hago yo con todos estos peligros que voy detectando, esta incertidumbre que de alguna manera amenaza la vida que conocía? Y esto es una situación que es un contexto inestable que automáticamente nos está afectando y está afectando a nuestros hijos, desde luego a través de nosotros seguro, pero también a ellos de otras formas. Entonces, primer elemento, un contexto que nos ayuda a regularnos, que ahora no nos está ayudando nada a regularnos. Segundo elemento, son los recursos propios que tenemos las personas para poder calmarnos. Generalmente, a medida que vamos creciendo, vamos identificando actividades que nos permiten calmarnos. Si yo les preguntara ahora, ¿y a ti qué te calma? Me diríais un montón de cosas, estoy segura. Unos me dirían, pues a mí pasear por la naturaleza, a mí escuchar música, a mí bailar, a mí cocinar, a mí leer, a mí meditar, a mí hacer yoga, a mí hacer rompecabezas, a mí tejer, a mí construir maquetas, a mí hacer deporte. Cada uno tiene una o varias, generalmente varias actividades que le calman y que sabe que al hacerlas entra en un estado de tranquilidad, y que de hecho practicamos en nuestro día a día porque sabemos que tienen este efecto sobre nosotros. Esta es la capacidad que tenemos los adultos, aparte de mayores recursos cognitivos, ¿no? Para poder detectar y analizar situaciones que nos han desequilibrado y poder poner en marcha estos recursos que hemos ido aprendiendo a lo largo de la vida. Pero los peques no tienen estos recursos todavía.
no del todo, porque ellos en verdad, de forma natural, sí saben elegir actividades que les calman cuando no se sienten muy bien, ¿no? A veces se acercan a la mamá o al papá para buscar un abrazo, a veces se sientan a dibujar, a veces simplemente contemplan el mundo, otras veces se ponen a jugar y a buscar el movimiento. Y todas esas cosas son maneras en las que ellos van buscando su propio equilibrio, pero no tienen, eso sí es cierto, la capacidad para poder predecir y analizar señales que les indican que se están de alguna forma desequilibrando, poder entender por qué se da eso. Esto los peques no lo tienen. Y cuando entran en un estado de desequilibrio emocional, de desregulación, pues es muy difícil para ellos solitos regularse. Y ahí es donde entra el otro elemento que a los seres humanos nos ayuda a calmarnos, que es lo que se llama la presencia reguladora del otro. Hay otra forma en la que los humanos nos calmamos, que es en conexión con el otro, pero con un otro muy particular, con un otro que se presenta ante nosotros con mucha atención y presencia, que nos acoge así como estamos en ese momento, que nos permite sentirnos queridos, ¿no? Y vistos y atendidos. Y entonces ante esa presencia, que además se tiene que dar desde la calma, porque se da desde una presencia total de conexión del otro y se da solamente desde la calma, es que sentimos esa calma, esa acogida, ese vernos, ¿no? Ese sentirnos queridos que tiene un efecto regulador sobre nosotros. De hecho, seguro que si yo os pregunto, cuando estáis mal, ¿a quién acudís? Me vais a decir gente que simplemente os calma, ¿no? Que solo el contacto con ellos os calma. También os puede pasar que estáis más gente en contacto con ellos en un día que no están nada calmados, no os calma nada. No decís, pucha, hoy que no me ha llegado nada esta persona. Y no tiene que ver solamente con lo que dice o no nos dice o cómo nos escucha, sino tiene que ver con sentirnos queridos, acogidos, vistos, ¿no? Y con esa persona que está en total comunicación y presencia con nosotros, dispuesta y disponible para acogernos, ¿no? Que es lo que necesitamos en los momentos en los que estamos más desequilibrados. Pues para los peques es lo mismo también, es decir, ellos, sus recursos personales son más limitados, como digo, y esa presencia reguladora del otro es muchas veces, casi siempre, la de sus cuidadores, la de su papá, la de su mamá, la de las personas más cercanas a ellos, que se acercan a ellos cuando están mal, cuando empiezan a llorar, cuando se sienten intranquilos, y su sola presencia, el cogerlos, el apapacharlos, ¿no? El simplemente estar a su lado, porque a veces no puedes, ¿no? Ni tocarlos cuando están muy, muy alterados, pero el hecho de estar a su lado poco a poco les va tranquilizando. Pero eso si nosotros estamos tranquilos, claro, porque si nosotros intentamos acercarnos a un niño que no lo está, no estando tranquilos, yo no tengo que contarle aquí a nadie que eso no funciona, porque todos lo habéis experimentado muchísimas veces, muchísimas veces. Entonces, hay un tercer elemento que es esa presencia reguladora que nos ayuda a calmarnos. Entonces, repito, tres elementos: un contexto seguro, los recursos personales que tenemos para aprender a calmarnos, que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida, y la presencia reguladora del otro, la conexión con el otro desde la calma que nos calma. Si vamos un poco al tema del contexto con los peques, hemos visto muchos, seguro que habéis visto millones de artículos, videos, ¿no? De profesionales contando la importancia de la rutina para crear ese contexto seguro para el niño que le calme. Las rutinas son súper importantes, para mí lo son, desde luego, marcan al niño la predecibilidad del día y no tener que estar en alerta porque no sé qué es lo que va a pasar ni sé lo que va a venir. Sé perfectamente lo que sucede en mi día, cada día es así y puedo predecir, entonces me tranquilizo y puedo dedicar mis recursos a hacer otras cosas como por ejemplo disfrutar jugando, aprender jugando, etcétera, etcétera, ¿no? Relacionarme con los demás desde la calma porque estoy en un contexto seguro. Pero aparte de la rutina, por ejemplo, en este contexto Waldorf en el que nosotros estamos, se habla mucho y es un elemento fundamental del desarrollo, que son del contexto en el que nos desarrollamos, en el que se desarrollan los niños, que son los ritmos diarios. Una de las metáforas que a mí más fácil me ayuda a comprender estos ritmos diarios es el tema de la respiración, ¿no? Que alguna vez también nos han contado en la comunidad de aprendizaje, las profes, y que a mí me ayuda mucho porque siento que los ritmos diarios son como la respiración, ¿no? Todos fácilmente entendemos que la respiración nos regula. Cuando estamos alterados empezamos a respirar y siempre dicen respira y empezamos a respirar y efectivamente hacer eso de forma cíclica va calmando nuestros nervios. De igual forma los ritmos diarios son eso. Podríamos decir que, por ejemplo, la inspiración equivaldría a todas las actividades que requieren un control del esfuerzo, ¿no? Por parte del niño, un control de su movimiento, de su cuerpo, de un enfoque, de su concentración. Son las actividades que le requieren control. Eso equivaldría como a la inspiración. Y luego la expiración sería todas aquellas actividades que se liberan, que expanden, que sueltan,
¿no? En las actividades de inspiración, de concentración, de control, tenemos todas aquellas que requerirán que el niño tenga que detenerse un poco y poner atención. Por ejemplo, desde que se levanta a desayunar y se sienta en la mesa o en su sillita, ya tiene que concentrarse, tiene que detener su movimiento, tiene que mirar el plato, tiene que saber qué come, tiene que estar atento a lo que le dicen. Es una actividad de concentración. Leer un cuento, atender una historia, estar escuchando cómo van los sonidos para aquí y para allá, qué significan, es una actividad de concentración. Actividades que son de expansión son fundamentalmente las actividades que tienen que ver con el juego libre y el movimiento, que son actividades donde el niño ahí suelta, ahí libera, ahí no hay control, ahí hay, ¿no? Total, dejarse llevar desde lo que uno desea, investiga, le da la curiosidad, quiere hacer, ¿no? En expansión. Mientras que la concentración, como decíamos, requiere esfuerzo, requiere control. Por ejemplo, un juego de memoria, un juego de encajar piezas es un juego de concentración. Porque el niño no puede hacer lo que quiere. Tiene una serie de normas, de criterios que le dicen lo que debe y cómo debe hacerlo. Y tiene que encontrar ese camino. Es una actividad de concentración. Mientras que juego libre, jugar a lo que quiera, como quiera, de la forma que le parece oportuna en ese momento, es una actividad de expansión que libera, ¿no? Como libera la salida del aire en nuestros pulmones, ¿no? Cogemos el aire como si lo estuviéramos concentrando y lo soltamos como si estuviéramos dejando ir todo. Dicen, ¿no? Y es así de hecho, que en los niños más pequeños las actividades de concentración, la inspiración, ¿no? Por poner esa metáfora siempre, tienen que ser más cortas, son de hecho más cortas que las actividades de expansión, porque su capacidad para concentrarse, para mantenerse enfocados, para controlar su cuerpo, su movimiento, es mucho más limitada. Entonces son actividades cortas, 15, 20 minutos, ¿no? Por actividades seguidas de actividades de expansión que pueden tener un tiempo mucho más largo, una hora, hora y cuarto, etcétera, ¿no? Al final la clave del día, si es la respiración y son los ritmos diarios y es este equilibrio entre la concentración y la expansión, es la repetición de estos ritmos. No me concentro, me expando. Me concentro, me expando. Pero me concentro poquito, me expando grande. Me concentro poquito, me expando grande. Y así voy a hacer el ritmo de la respiración. Y así voy haciendo el ritmo del día. Y así voy regulándome en un mundo que va así. Y eso es la importancia de los ritmos del día en la actividad de los niños, ¿no? Y que cuando estemos mirando a su día, estemos garantizando que se van dando estos movimientos entre este tipo de actividades. ¿Qué hay dentro de cada ritmo? Ya depende de las posibilidades de cada casa, de la actividad que se puede hacer con los niños, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es fundamental los ritmos diarios en lograr un contexto seguro, porque implican rutina y un equilibrio, una regulación, ¿no? Que les permite a ellos mantener la calma. Luego el otro elemento que decíamos son sus recursos propios y en este sentido, como digo, es más complejo. Los tienen, si les dejamos libremente, ellos van eligiendo actividades que van respondiendo a lo que necesitan, ¿no? Pero no siempre podemos hacer eso, por eso no siempre es tan fácil y por otro lado no siempre ellos se dan cuenta de lo que están necesitando en un momento determinado o de que se están desequilibrando. No tienen tanto recurso cognitivo para poder hacer ese análisis. Entonces ahí es donde entramos de nuevo los adultos con la presencia reguladora. Todos creo que hemos experimentado que intentar calmar a un bebé cuando uno no está calmado es prácticamente imposible. Intentar calmar a un niño cuando uno está calmado es prácticamente imposible. O sea, no hay nada que hacer, no puedes hacerlo. No eres una presencia reguladora. Entonces, para poder ser una presencia reguladora, uno tiene que estar calmado. Para poder estar calmado, uno tiene que saber calmarse. De ahí donde yo decía el otro día que era tan importante aprender a calmarse, aprender a regularse. Y sobre esto, sobre estos sistemas emocionales que tenemos los adultos, ¿no? Y cómo se equilibran, hablaremos algún día también en alguno de nuestros encuentros. Pero por ahora solo diré esto. Es importantísimo que ustedes sepan calmarse y regularse para poder estar presentes con sus hijos de una manera calmada. Porque solo desde la calma es que los calman. Y cuando ellos están alterados por diferentes cosas, lo único que te queda es calmarlos. Es decir, están llorando más y se pone a llorar por lo que sea. Ahí ya no hay que darle vueltas que porque llora más, que porque llora menos, que si esto era para mucho, que si era para poco, que si era tal. Tu objetivo cuando tu hijo se regula es, ok, tengo claro, mi primer objetivo número es, lo tengo que calmar. Entonces, lo voy a calmar, que es lo primero que tengo que lograr, porque si no se calma, no hay nada que hacer. No puede ni siquiera empezar a razonar con el recurso cognitivo que tiene, que siempre tiene, pero el poco que tiene a esta edad no puede utilizarlo porque el sistema límbico, que es el sistema emocional, lo ocupa todo en el cerebro.
Lo ocupa todo. Entonces, cuando la emoción existe, no hay nada, no se puede razonar. A los adultos nos pasa igual. Entonces, primer objetivo, que lo ves que está alterado, calmarlo. Y para calmarlo, no tienes otra que estar tú calmado. Estar tú calmado, no hay ninguna otra forma. Lo otro, es decir, que durante el día nuestra presencia tiene que ser reguladora también en ese sentido. Es una presencia que tiene que intentar ir desde la calma. Y si no va desde la calma, pues tienes que desaparecer para poder calmarte, separarte para poder calmarte, no permanecer a su lado en desequilibrio total, porque bueno, puedes si no te queda más remedio, pero tienes que saber que ahí no va a haber ningún tipo de posibilidad de calmar, ¿no? Entonces es muy importante mantener y trabajarnos muchísimo. Los adultos, la calma, la regulación, la capacidad de estar en la calma con nuestros hijos y si no lo estamos, la capacidad de poder separarnos en un momento determinado, buscar ayuda para que alguien continúe y calmarnos, porque solo desde la calma es que lo logramos, lo regulamos. Y una vez que se han calmado, ahí podemos plantear cierto análisis de la situación o darle alternativas, ¿no?, al peque que le ayuden a entender qué puede hacer, ¿no? Porque a veces hay límites que sí o sí se va a encontrar y va a llorar y se va a sentir mal porque le están diciendo algo que no. Y no entiende las razones, solo entiende esto no es como yo quiero. Por lo tanto, yo me siento mal y lloro y grito y pego y muestro todo mi malestar. Hasta que no me calme, no puedo empezar a valorar otras opciones. Y esto es una experiencia que yo creo que todos tenemos. Entonces, finalmente, y para terminar, solo quiero decir que cuando vamos percibiendo estas conductas que son diferentes en nuestros hijos y nuestras hijas a cómo eran antes, ¿no? Mi sugerencia es no centrarnos exactamente en la conducta que está siendo alterada, es decir, pucha, no come, pues, ¿qué hago para que coma mejor? No duerme bien, ¿qué hago para que duerma bien? Uf, todo el rato se pone a llorar cuando le riño, uf, ¿qué hago para que no llore cuando No, mi sugerencia es, por ahí no. Coge perspectiva, aléjate y contempla el día de tu hijo. Y empieza a mirar el contexto. ¿Tiene mi hijo un contexto seguro? ¿Tiene rutinas? ¿Tiene ritmos en el día? ¿Tiene ritmos que van de la concentración a la expansión larga, la concentración corta, a la expansión larga? ¿Tiene eso a lo largo del día? Si no lo tiene, ¿qué puedo hacer para que empiece a tenerlo? ¿No? ¿Cómo puedo hacerlo? Ahí, por ejemplo, las profes les pueden ayudar con muchísimas ideas, porque son unas expertas en los ritmos del día, que son los que se basa, por ejemplo, el jardín, ¿no? Tiene constantes ritmos del día, cada día, ritmos de la semana, del mes, pero bueno, nos concentramos en los del día en este caso. Las profes les pueden ayudar mucho con eso, para ir buscando, pero ustedes tienen que tener esa mirada, ese poder decir, ¿cómo está eso en el día de mi hijo? Y la segunda cosa es, ¿y cómo está mi presencia reguladora en el día con mi hijo o con mi hija? ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy presente? ¿Estoy conectado? ¿Estoy tranquilo? ¿Estoy tranquila o no lo estoy? ¿O estoy solamente a ratos? Un poquito, de vez en cuando. Y cuando estoy en otra, porque estoy alterado, porque estoy tal, porque si yo no estoy con una presencia reguladora que da seguridad, tampoco mi hijo lo va a estar. Y si cuando suceden momentos de desequilibrio yo tampoco lo estoy para calmarle, tampoco mi hijo se va a poder calmar y cada vez va a estar más alterado porque va sintiendo que yo, que soy su seguridad y su presencia reguladora, que sabe que es quien le calma, no puedo calmarle. Entonces yo diría esto siempre, mira estos dos elementos, cómo están los ritmos del día y cómo está mi presencia reguladora en la vida de mi hijo y de mi hija. Hasta aquí les dejo la reflexión de hoy. Espero que ayude un poquito a esclarecer algunas de las preguntas que se hacían el otro día, porque como digo, yo no creo en que solo se trate de una técnica concreta para que el niño duerma, el niño coma o el niño no llore cuando le gritamos, sino que creo que se trata de lograr el contexto que le dé calma y seguridad a vuestros hijos y a vuestras hijas, para que desde esa calma y seguridad puedan sentirse tranquilos y puedan estar tranquilos en casa y puedan estar tranquilos atravesando esta situación. ¿Listo? Pues hasta aquí nomás.